Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Siloastrología. Mi nombre es Silonem y quiero hablarles sobre astrología. Hace un par de años hice un trabajo, una presentación para una colega terapeuta que en su momento quiso invitarme a su espacio, sabiendo, porque de hecho la he atendido, de que sabiendo mi tipo de astrología, a la que hoy yo llamo astrología de diagnóstico, ¿verdad? Yo tengo 13 años trabajando con astrología. Nunca trabajé predictivamente para mí desde el principio y sin saberlo. La predicción nunca me interesó más los comportamientos, el mundo de las personas, cómo podían ocupar la astrología para su día a día, para ir cambiando comportamientos, para ir identificando cosas. Siempre fue así desde un principio. Esta colega me invita y el propósito era como aterrizar en su momento de esa presentación era aterrizarle a su audiencia la astrología por esto de que todavía la astrología para muchas personas es algo más mágico, más esotérico. Es mucho decir una pseudociencia, ni siquiera para muchos no la consideran ni siquiera una pseudociencia, que ya es degradarla bastante. Y la astrología para muchos es locurita, es mentirita, es manipulación, ¿no? Y prácticamente nadie sabe o muy pocas personas saben de que grandes científicos, en sus momentos precursores científicos, eran astrólogos también, ¿no? Y que todavía científicos modernos seguían o han seguido haciendo uso de la astrología como parte de sus estudios inclusive, ¿no? Y esto de que la astrología va más allá de predecir porque el astrólogo está haciendo un downloading de la información, sino que cuando un astrólogo habla de ciertos comportamientos que pueden darse bajo cierto tránsito planetario, tiene más que ver por la comprobación de dichos comportamientos cada vez que esos tránsitos se dan a lo largo del tiempo, mucho como cualquier otro científico en cualquier otra rama logran hablar con contundencia y con conocimiento de base de que tal cosa significa tal cosa porque se ha comprobado científicamente. En el caso de la astrología es igual, la astrología es anciana, es ancianísima, y estudios astrológicos se encuentran a lo largo del mundo, en las diferentes culturas, y cómo nuestros antepasados lograban notar que cada vez que una estrella se ponía en el cielo, en cada lugar, a cierta orbe de otro planeta, ciertas cosas pasaban. Esa es la definición de un tránsito, de un aspecto planetario, un planeta aspectando a otro. O sea, a ojo humano, Venus en cierta posición a Saturno se podía ver por nuestros antepasados, y ellos a través de la repetición de que cada vez que esta estrella en relación a esta otra estrella se acomodaban por tantos días, pasaban ciertas cosas y la gente se comportaba de cierta forma, es que se fue escribiendo, es que se fue transmitiendo la información de lo que hasta el día de hoy podemos hablar como astrología o tránsitos planetarios. Ustedes los que me acompañan y si son nuevos, yo trabajo con astrología de diagnóstico, no soy predictiva, soy además terapeuta sistémica, trabajo con constelaciones familiares, coaching sistémico y organizacional, y también tengo una certificación en decodificación biológica, pero a nivel astrológico, y la astrología es la mayor cantidad de información que yo comparto hasta el día de hoy. Mi propósito es, en los videos que hago, en la información que comparto, es dejarles saber qué es lo que los astros están haciendo, qué es lo que los planetas están haciendo. Les comparto posibles
escenarios y posibles reacciones que podríamos tener, no prediciendo, sino para que quien me vea y me escuche y me lea gane esa conciencia y se pueda manejar mejor durante el día, puede identificar mejor esos patrones, dinámicas, comportamientos, reacciones que tal vez no le están funcionando para ver qué hacen para cambiarlo. Ese es el propósito de la astrología, por supuesto de que a lo largo del tiempo también por ser muy matemática y precisa y se puede predecir de aquí a 10.000 años el movimiento planetario y entonces hay astrólogos que a lo largo del tiempo han hecho predicciones sobre qué podría pasar en determinado país o a determinada persona o grupo de personas dada la calidad planetaria de aquí a cierto tiempo. Eso es lo que es predecir y al día de hoy hay muchos astrólogos que son meramente predictivos, que la gente los busca para saber qué le va a pasar tal cual, cuándo, dónde, por qué y que son muy profesionales, son muy serios y que logran predecir bastante cercano ciertas cosas. Eso no es mi rollo, no es mi trip, para mí es mi propósito es ayudar a personas a, ya sea de la astrología o de la terapia, a identificar y trabajar eso dentro que necesitan para estar mejor. ¿Ok? Quiero leerles algo y con esto quiero abrir este video. Quiero que sepan que voy a estar leyendo mucho porque tengo abierta en mi pantalla la presentación que en ese momento hice es prácticamente lo que siempre hago. Yo preparo mi video, voy leyendo y me voy extendiendo, pero que sepan de que esto va a pasar bastante durante este video. ¿Ok? Y quiero abrir con leyéndole algo que no es mío. Que está en el, primero, no le voy a decir en qué libro está, primero les leo y después les voy a decir en qué libro está. Dice, la astrología representa la suma de todo el conocimiento psicológico de la humanidad. Es el lenguaje simbólico, arquetípico de los principios formativos y de todo patrón en las profundidades de la mente inconsciente. Revela en un lenguaje celestial simbólico la información y perspectivas de la psicología y por tanto revela el destino de los seres humanos. ¿Y ustedes pueden imaginarse quién dijo esto? A lo mejor sí, a lo mejor no. Carl Jung. Esto que Carl Jung dijo está en el libro de Safron Rossi y Queiroz Legris, el libro que se llama C.G. Carl Jung sobre astrología, en inglés C.G. Jung on Astrology, porque resulta que Jung era un gran conocedor de la astrología, no como fanático, no seguidor. Él de verdad que se interesó muchísimo en analizar los patrones astrológicos y cómo estos impactaban la psique humana. Por ende, este escrito, que realmente es algo que Jung dijo y para quien le interese la astrología, realmente les invito a que encuentren este libro. Este es un libro que se encuentra en español. Hace poco este libro se puede encontrar en español en Amazon. Por mucho tiempo estaba solo en inglés, así que a quien le interese, ahora quien lea en inglés, pues lo pueden encontrar en Amazon, en diferentes plataformas o lo pueden comprar en hard copy. Yo en la descripción de este video les voy a poner los nombres de los libros y los autores que voy a estar mencionando en este libro. Quiero hablarles entonces sobre la historia de la astrología y cómo esta realmente es una ciencia. Es una ciencia y sería hermoso, aunque estoy consciente que utópico, que en algún momento se le regrese su lugar. ¿Ok? La astrología es la ciencia que estudia el impacto de los cuerpos celestes sobre los seres animados e inanimados de este planeta y la reacción de estos, de lo animado e inanimado, a las influencias de estos cuerpos celestes. Es el origen de la astronomía realmente. Repito,
La astrología es el origen de la astronomía. Al principio eran una. Luego, actualmente, la astronomía se dedica a estudiar las distancias, magnitudes, masas, velocidades, entre otros, de los cuerpos celestes. Mientras que la astrología se dedica al cómo, al por qué, a los sentimientos, a las manifestaciones o posibles reacciones de estos cuerpos animados o inanimados terrestres, ¿ok? Y tiene más que ver con la psiquis humana, ¿ok? En este sentido, una es objetiva, la astronomía, y la otra es subjetiva, la astrología, ¿ok? Hacer un horóscopo es un proceso astronómico, que es algo que muchas personas no saben. ¿Qué es el horóscopo? El horóscopo es la carta natal, ¿ok? Para uno poder saber o hacer u obtener la carta natal, uno necesita saber su fecha de nacimiento, que todo el mundo la conoce, el lugar de nacimiento y la hora de nacimiento. Con esta información, los astrólogos de antaño y muchos astrólogos todavía al día de hoy empiezan a sacar cuenta. Es un proceso matemático, es un proceso en el que se empieza a elaborar la carta, que es un círculo, y se empieza a través de los números que van sacando los astrólogos a determinar en qué posición estarían los planetas en relación a las constelaciones, ¿ok? Porque los signos Aries, Tauro, Géminis, hay constelaciones que tienen esos nombres, o sea, 12 constelaciones, 12 signos. Entonces, la elaboración de esa carta, que actualmente muchos astrólogos, por una cuestión de tiempo también, lo que ocupamos son softwares, o sea, ya programas en donde uno introduce esos datos y ya el programa hace el cálculo en un milisegundo y ya uno tiene acceso a la carta de una persona. Ese proceso es astronómico. Ahora, la interpretación de esa carta, la interpretación de ese proceso astronómico, que es el análisis de la posición planetaria al momento de nuestro nacimiento, así como el análisis de los movimientos planetarios en el momento presente sobre la carta natal, es decir, sobre las posiciones natales nuestras, ese proceso es astrológico. ¿Ok? Entonces, por lo menos en la astrología seguimos ocupando esa parte que es astronómica, que deriva de la propia astrología. ¿Ok? Es por esto que hacer un horóscopo es un proceso astronómico, juzgar o describirlo, analizarlo, interpretarlo, es un proceso astrológico. Ambas coinciden en una sola. ¿Y en dónde es que coinciden? En su origen. ¿Y cuál es el origen? La astrología. Ahora bien, la astrología occidental, como se conoce hoy, vio sus inicios en la antigua Mesopotamia, cerca del 3400 a.C. Luego fue transmitida a los egipcios, griegos y romanos, en donde se fue asimilando el carácter de sus deidades, ¿ok? Con los planetas tomando el nombre de los dioses romanos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, ¿ok? Obviamente hay una evolución de la misma y al llegar el conocimiento astrológico a civilizaciones como la egipcia y especialmente la griega y la romana, es donde se les nombra o se empieza a hacer esta mezcla que muchos el día de hoy también analizamos, muchos astrólogos analizamos la energía planetaria desde el arquetipo del dios que representan, o sea, Venus, Mercurio, Júpiter, ¿ok? Y que tiene que ver con esa mezcla entre lo planetario con
con las deidades de esas culturas, ¿ok? Ahora bien, hasta inclusive estando Jesús vivo aún, la astrología era la ciencia a partir de la cual los científicos de esos momentos, de esos tiempos, no solo basaban sus análisis, sino se respaldaban desde lo que sucedía con el clima, con la vegetación, con la productividad de los ganados de la tierra, con los comportamientos de las personas, con los comportamientos sociales. Cuando un doctor en ese momento, que era más que todo un científico en su dimensión, en el conocimiento de ese tiempo, atendía a una persona, digamos que la base, la que estaba más arriba para hacer su análisis era la astrología, qué es lo que estaba pasando en el cielo, que podría estar influenciando ciertas características en la persona que hubieran generado una enfermedad, ya fuese del cuerpo o del alma, como les decía, con los animales, con los sembradíos, con todo. O sea, en ese momento la astrología era importante y era la ciencia principal en ese momento. Estamos hablando de hace 2000 y piquito de años. Luego, por ahí del 370, 380, de hecho 380 después de Cristo, cuando el Imperio Romano adopta al cristianismo como la religión oficial, es donde se decide separar varias cosas, ¿no? Pero entre ellas, o la más importante para este video, es separar la astrología, empezarla a separar del conocimiento cotidiano, del conocimiento científico, y es donde la astrología inicia ese largo recorrido doloroso y oscuro en el que cada vez más se fue alejando para vista del mundo y para conocimiento del mundo como una ciencia seria, respetada, y fue pasando más y más por el boca a boca y por conveniencia de los intereses del momento, primero como una pseudociencia y luego definitivamente como un tema esotérico. Y todo esto tuvo mucho que ver con intereses políticos, con intereses económicos, porque la mera unión el imperio romano y de la cultura romana con el cristianismo fue en sí un interés sociopolítico, porque el cristianismo estaba teniendo un auge muy grande, el imperio quería seguir conquistando y la única forma que encontraron para que estos nuevos adeptos al cristianismo se integraran a su imperio eran haciéndose cargo o tomando como propio el cristianismo, y es aquí donde se empiezan a dar las mezclas, porque el imperio romano era lo que hoy se conoce como pagano, y habían muchas culturas, muchos pueblos, muchas naciones conquistadas por el Imperio Romano que también eran paganas, y entonces el cristianismo y los romanos a través del cristianismo lo que hicieron fue una mezcla tanto del paganismo con el nuevo cristianismo, de forma que todos fuesen quedando un poco contentos, digamos, pero con el estandarte del cristianismo. Y es así como todavía al día de hoy muchos de los rituales cristianos que nosotros tomamos no vienen del cristianismo inicial, sino vienen del paganismo, y que o sea, prácticamente la mayoría de los rituales católicos que se siguen haciendo el día de hoy fueron
son, fueron introducidos al cristianismo desde el paganismo romano, porque luego los romanos también tenían el tema de que tenían que contentar, mantener contentos y felices a sus propios ciudadanos, a sus propios ya adeptos que tenían, que no eran para nada cristianos, que eran paganos, que creían en sus dioses, en su Venus, en su Júpiter, ¿verdad? Júpiter, que para los griegos es Zeus, para los romanos Júpiter, creían en todas esas deidades. Entonces, ¿cómo hacían esta mezcla? Esto empezó a suceder porque la absorción del cristianismo al Imperio Romano fue antes, en el tan conocido Concilio de Nicea, muchísimo antes, creo que es en el 325, por ahí. Es 325, 321, 335, se lo corrijo aquí en el video cuando lo edite, ¿ok? Pero que tomaron varias décadas, ¿verdad? Para que se terminara de asentar el cristianismo como tal dentro del Imperio Romano, pero vino y se hizo esa mezcla. Entonces el Imperio Romano adoptó el cristianismo, le metió parte de su paganismo, pero en esta mezcla también se aprovechó las personas que estaban en el poder, tanto el emperador como las personas que estaban alrededor, para irse deshaciendo o empezarse a deshacer de esas cosas que no les convenía que el pueblo siguiera manejando o que siguiera manejando como todo el mundo a nivel popular, porque la astrología se siguió ocupando y se siguió ocupando muchísimo, pero se siguió ocupando más tras bambalinas y la siguieron ocupando personas que estaban de más poder, porque la astrología es una ciencia de poder, porque es una ciencia que nos lleva al autoconocimiento y el autoconocimiento es poder y la capacidad de esa calidad astrológica de, según los movimientos planetarios, ir viendo como cuáles son las energías que se vienen desenvolviendo de a futuro, porque yo, inclusive que trabajo con astrología de diagnóstico, les puedo decir que siempre hay un factor predictivo en la astrología y que toda sesión astrológica siempre va a tener que ver, y es mucho lo que yo hago con mis clientes, yo no les predigo, pero nosotros hablamos de cómo vienen las energías y cuáles son los posibles resultados en la vida de esa persona de acuerdo al lugar de desarrollo personal en que la persona se encuentra, cómo se vislumbran los siguientes meses, cómo se vislumbran inclusive los siguientes años. Y esto da poder porque le permite a una persona planificarse, trabajarse, tomar mejores decisiones, evitar otras. Y todo esto era algo que a las personas que estaban en el poder no les interesaba, porque, por ejemplo, en esto de expandirse, las personas que estaban en el poder les interesaba hacerse de más y de más tierra. A algunas personas les podían comprar con poco, a otras se las podían quitar con negociaciones en las que por supuesto quien estaba al poder se aprovechaba. Y en este sentido, por eso es que y aquí les estoy poniendo un ejemplo, como a las personas en poder no les interesaba que el común campesino dueño de su tierra siguiera manejando el conocimiento astrológico, porque manejarlo implicaría saber que en un lapso de 6 meses iban a hacer, a poder caer en situaciones en las que se aprovecharan de ellos o en donde no les convendría vender sus tierras o no les convendría moverse. Saber esto, tener esta certeza, le permitía al campesino decir yo no voy a vender. Y entonces si venía el señor a decir yo te compro o yo te quito o yo veo qué hago, si venía el señor feudal, le iba a ser mucho más difícil aprovecharse del campesino o de la persona de quien quería aprovecharse. Y esto no es que no tuviera el poder de quitarle, pero es mucho más fácil aprovecharse de los demás cuando estos no tienen
conocimientos suficientes o herramientas suficientes que les permitan ser dueños de su vida o de tomar mejores decisiones, y en este caso la astrología era una herramienta de poder. Entonces tomó un tiempo porque, claro, así como introducir al cristianismo no fue fácil para las personas que ya eran paganas. Entonces al imperio le tomó un tiempo para que quienes eran paganos empezaran a adoptar más el cristianismo desde la forma que el imperio romano lo había decidido que fuese. Que, como les digo, el cristianismo que conocemos hoy, desde todas las historias que nosotros conocemos hoy, desde el tiempo de Jesús, fue establecido en un concilio en donde se decidió cuál era la información que se iba a dar a conocer, cuál era la historia que se iba a dar a conocer. Y aquí yo no les estoy hablando de que me estoy poniendo, ¿cómo les digo?, en posturas, porque el conocedor de historia, quien estudia historia antigua, personas que tienen acceso al conocimiento en universidades, esto se maneja en cátedras de historia. Lo que pasa es que obviamente para tener este conocimiento hay que llegar a cierto nivel de estudio y hay que querer estudiar cierta área, pero que en ese concilio, por ahí, como les digo, 300 y pico, antes del 340, sin duda ahorita no tengo el número en mi cabeza, que es este famoso concilio de Nicea, es que se unifica el cristianismo con el imperio, y es donde se empieza a decidir qué es lo que va a quedar. Pero obviamente luego le toman décadas al imperio para que los paganos adopten esta nueva idea del cristianismo y para que los cristianos adopten los rituales paganos, en esa mezcla, en esa simbiosis de paganismo y de cristianismo que se estableció o que estableció el Imperio Romano bajo el cristianismo. O sea, el paganismo se suprimió. ¿Ok? El paganismo desapareció en el sentido oficial. Lo que quedó establecido fue el cristianismo, pero quedó mucho de ese paganismo incluido como cristianismo. Y de las cosas de las que el imperio planeó empezar a deshacerse fue la astrología como ciencia. Y por ahí paremos de contar. Obviamente, quien tenía conocimiento y quien tenía acceso a cierta educación continuaron estudiando en mayor o menor medida la astrología, y es de esta forma que la astrología se siguió transmitiendo, porque, como les digo, los científicos no dejaron de ser científicos, los científicos no dejaron de estudiar los astros, pero se fue como segregando la información y dirigiéndola a ciertas áreas y en ciertos estratos, no para, digamos, la población en general. Ahí se marca la diferencia, y lo que se sacaba de astrología, y cuando se empezaban los comentarios sobre lo que sea que pudiesen estar haciendo los planetas, es aquí donde empieza esta campaña. Desde ese momento donde empieza la campaña, en mayor o menor medida, de poner a la astrología en un lugar de esoterismo. Ahora, si vamos avanzando, en algún punto tuvo un resurgir. Este resurgir, después de las sombras, los tuvo floreciendo luego con el famoso Renacimiento, 1492-1789. Entonces podemos decir que tuvo un resurgir donde nueva camada de científicos, conocedores, letrados, gente importante, no tenía miedo de expresar su conocimiento, de hacerse llamar astrólogo y ser respetado en ciertos medios. Pero lo que siempre se siguió manteniendo es la diferenciación de conocimiento entre
las clases sociales, porque al grosso de los pueblos la astrología no se le permitía y cuando la gente tenía acceso a esta, que la gente siempre tuvo acceso a esto, o sea, no es que la astrología desapareció, pero empezó a funcionar desde las sombras y cuando alguien la hablaba o se hacía pública en los medios, era magia, era mala, era esotérica, pero la gente la siguió ocupando. Es ahí donde se empieza a crear, donde se empiezan a crear las malas historias y las malas lenguas de la astrología. De la Edad Media al Renacimiento tiene un resurgir, siempre dejando esta maldad, siempre dejando este factor esotérico, mágico, tabú para el conocimiento de las masas, pero para los estratos altos de las sociedades de las diferentes naciones en ese tiempo entre Edad Media y Renacimiento tiene un resurgimiento en donde se le vuelve a respetar un poco más. Ahora, luego del Renacimiento, desafortunadamente se le vuelve a excluir totalmente, se pasa las sombras con el periodo de la Ilustración. El periodo de la Ilustración comprende del 1715 a 1789 después de Cristo, con el surgimiento de la ciencia per se, la ciencia como la conocemos hoy. Es en el periodo de la Ilustración que se marca una diferencia entre hoy nosotros a todos eh, los que estudiaban la naturaleza, los astros, la medicina, nosotros hoy podemos decir que eran científicos antes del periodo de la Ilustración, pero de hecho antes de la Ilustración no se les llamaba científicos, simplemente eran eruditos, sabios, conocedores, doctores, ¿por qué no? Para los que trabajaban con ciencia, qué sé yo. Pero es a partir de la etapa de la Ilustración que verdaderamente se acuña, ¿no?, el término de la ciencia, el término científico, y es donde se empiezan a dividir y a segregar las diferentes ramas científicas, ¿ok? Desde las cuales la astrología, pues definitivamente que no apareció en ningún lado porque no convenía. Como les decía, esto siempre tuvo, como la mayoría de cosas, un trasfondo político, un trasfondo económico. Ahora, la astrología nunca desapareció. Para nada. Lo que pasó fue que entró a esa área donde se comentaba o se hacía uso de ella en las sombras porque, claro, según el establecimiento del cristianismo, como el imperio y la iglesia quiso que se estableciera, la astrología estaba en contra de el Dios como se nos estaba presentando, o la iglesia o la religión como se nos estaba presentando. De hecho, hacer uso de la astrología era estar en contra de la iglesia, pero eso no implicó que la astrología desapareciera o que la gente dejara de ocuparla, y por supuesto mucho menos que quienes establecían las leyes no lo ocuparan, porque de hecho esos sí la ocupaban y siempre la ocuparon y la siguen ocupando. La astrología moderna, como la conocemos hoy, tiene sus inicios a comienzos del siglo XX con el teósofo Alan Leo, haciendo que ésta se viese muy influenciada por la teosofía, a través de también otros personajes como Mark Edmund Jones y también como el gran Dan Rudyard. De hecho, yo les sugiero que lean sobre Rudyard porque es uno de los astrólogos insignes más representativos y que tienen la mayor cantidad de información buena y de calidad súper interesante. Sobran libros de Rudyard, desafortunadamente la mayoría están en inglés, pero yo no descartaría que en español lograran encontrar en alguna página información de él, ¿ok? Estos tres personajes influyeron en la astrología desde un acercamiento más psicológico, espiritual, alejándose de la práctica predictiva de la misma, que tanto influyó en las eras anteriores. Y esto vino a beneficiar a la astrología y ha ayudado que
poco a poco la gente vaya cambiando un poco la visión de la astrología y que quien llegue a acercarse a la astrología se dé cuenta que no tiene nada que ver con magia. Gracias principalmente a estos tres porque no es que dejaron la predictividad, porque como les digo, la astrología es predictiva per se, pero empezaron a sacarle más provecho o a ocupar inclusive esto de la predictividad para que las personas se enfocaran en su carácter, en su persona, en su desarrollo personal, en cambiar patrones, que es lo que muchos astrólogos en estos momentos hacemos. Yo puedo tener una sesión con un cliente y hablar del próximo año, hablar de los próximos 3 años, digamos, si estamos hablando en referencia al impacto de los eclipses, y hablar de tendencias energéticas y darles, ayudarlo a ver cómo desarrollarse dentro de ese tiempo de acuerdo a su nivel de desarrollo personal y de su situación actual, cómo se prevé el periodo en adelante. Estos astrólogos fueron los que empezaron a hablar de futuro, pero más relacionado a lo que la persona podía trabajarse en sí misma en su momento presente. Estos tres personajes influyeron la astrología desde un acercamiento más psicológico. Como les decía, son los precursores de la astrología psicológica, la cual hace notar más adelante sus conexiones explícitas con el pensamiento junguiano, ¿ok? Y es que la astrología actual está muy empapada por el pensamiento junguiano gracias a que Carl Jung realmente estuvo muy interesado en la astrología y debemos de agradecerle mucho porque ayudó a darle peso, a regresarle peso a la astrología con las disertaciones que él hacía, con los análisis y los estudios que él pudo hacer en relación a movimientos planetarios psiqui. Aquí estoy en cambio de escenario porque, bueno, ha sido una grabación bastante accidentada de también muchos eventos pasando, gente entrando y saliendo de la casa, yo teniendo que cortar, al punto que la última parte del video la tuve que detener para hacer varias cosas y entonces, bueno, ya no puedo estar en el escenario anterior, pero aquí estoy en mi escenario habitual para terminarle esta última parte del video, que tiene ya más que ver con, en rasgos muy generales, lo que viene siendo hoy la astrología, porque la astrología también se divide en varias ramas, ¿ok? La astrología como nombre, como tal, contiene varias líneas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, o por ejemplo no, le voy a ir comentando, está la astrología mundana, que es la astrología en la que más se soporta los horóscopos más generales. ¿Ok? Por ejemplo, los horóscopos que ustedes leen en los periódicos o en las revistas, que ciertos astrólogos predicen sobre países, sobre personajes importantes, están trabajados desde la astrología mundana. La astrología mundana estudia o atiende eventos a nivel mundial, país, geopolíticos, geológicos, climáticos, ¿no? Se trabaja mucho con la carta natal del país. ¿Ok? Y uno dice, bueno, ¿y cómo será la carta natal de un país? Muchos astrólogos para la carta natal de un país ocupan como referente el día y la hora de la independencia de un país, o de la que se conozca de la formación de un país, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, en casos de países como más ancianos, pero se trata de encontrar una fecha que en dicho país se conoce como importante o como el marco del inicio de lo que es al día de hoy, al momento presente, lo que es la conformación de dicho país, ¿ok? Y por supuesto, si estamos hablando de personalidades importantes, realmente lo que se analiza es la carta, pero en relación al país, por ejemplo, si se está hablando de un presidente, y es este el tipo de astrología que se ocupa. Y por ejemplo,
Bueno, es la que ustedes miran cuando X o Y astrólogo, que cada día creo que pasa menos, pero antes era muy común cuando se leían las revistas como La Cosmopolitan o La Vanidades, en donde una vez al año cierto astrólogo predecía los eventos para tal o cual país o para tal o cual dignatario o persona relevante dentro de un país. Se ocupa la astrología mundana, que es otro mundo. Está la astrología horaria, que da respuestas a preguntas específicas como suerte de oráculo astrológico. Y aquí es donde uno puede decir, bueno, pero eso huele bastante esotérico, eso huele bastante así a como precisamente lo que la gente habla, porque este es un tipo de astrología que desafortunadamente refuerza el conocimiento general de la gente, porque esta es una astrología y hay muchos astrólogos que lo trabajan, y quiero decirles de que sigue siendo matemática y que el astrólogo sigue tomando en consideración las posiciones planetarias natales y de tránsito de una persona, ok, pero para dar respuesta a preguntas específicas. Y esto es como cuando alguien va a leerse las barajas gitanas o las cartas del tarot, que por lo general uno puede llegar preguntando, ¿me quiere? ¿Se va a casar conmigo? ¿Tiene otra? Por ejemplo, y entonces es una pregunta y el astrólogo hace el análisis del momento en el que se hace la pregunta en relación a los temas, y se hace como se coteja, o el astrólogo coteja sobre la energía planetaria de la persona, ¿ok? Este es un tipo de astrología que de verdad que no manejo mucho, porque es algo que a mí pues no me interesó nunca desde el principio, porque además para ese tipo de respuesta yo lo que comúnmente he utilizado es las cartas del tarot, que yo la amo porque además el tarot tiene un peso psicológico bien fuerte, ¿ok? Entonces nunca me llamó la atención esto, además siendo coherente con esto de la co-creación de la astrología más evolutiva, pues hacer este tipo de preguntas de pronto le pueden cortar a alguien su poder de acción en generar que las cosas pasen. Entonces, cada vez que alguien me buscaba para eso, que ya prácticamente nadie lo hace, pues yo lo dirigía a otras personas, pero que sepan de que existe esta rama de la astrología donde alguien puede decirle al astrólogo o preguntarle al astrólogo como un oráculo, ¿me quiere? Y el astrólogo que saque sus cuentas y que haga un coteje sobre su carta natal, los tránsitos planetarios, para darle respuesta. Es interesante para quien le guste curiosear sobre astrología. Pueden leer mucho al respecto y cómo funciona el mecanismo. Existe además otra rama que es la astrología eleccional. Esta yo la trabajo para ciertos clientes, que tiene que ver con encontrar el mejor momento para realizar un evento importante, un evento determinado, como un matrimonio, como una firma de acuerdo, como una mudanza, una compra o venta de terreno, ¿ok? Y que yo lo utilizo porque me parece que es una herramienta súper práctica, porque, a ver, la astrología per se y el astrólogo más que nadie sabe la influencia del universo y de los planetas en todo lo que sucede. Entonces sí es cierto que hay una fuerza en lo que va sucediendo, y de que hay momentos donde son más favorecedores para ciertas cosas que otras, y hay otros momentos donde definitivamente es mejor detenernos. Sobre estos temas les he estado hablando en los videos de los fines de semana y de la semana, lo último, porque mientras grabo este video, que es inicios de octubre del 2023, estamos en temporada de eclipses. Entonces, esta astrología eleccional es súper práctica. Hay muchas personas que lo ocupan en su día a día, y no tanto para un tema esotérico o de trabajo personal, sino muy práctico. ¿Me conviene hacer esto? ¿No me conviene hacer esto? Y de hecho, muchas personas importantes que no lo comparten, que uno no pensaría, sí la ocupan, inclusive
en temas país, en temas de megacuerdos, de naciones o de compañías. Y bueno, la persona común y silvestre que tiene decisiones importantes que tomar, a mí en la mayoría me buscan por operaciones, cirugías, me buscan también por matrimonios, por bodas, cuándo hacerse o no, y por compras y ventas también. Ok, además tenemos a la astrología predictiva, que la astrología predictiva viene siendo como el grosso de la astrología y por la rama que las personas más la buscan, que tiene todo que ver con el análisis de los tránsitos planetarios del momento y de a futuro sobre la carta natal. La carta natal es como el dibujo de las posiciones planetarias al momento que nosotros nacemos. La configuración planetaria al momento que nosotros nacemos nos da, digamos, como el compás energético, comportamental, psicológico, y nos va a traer a lo largo de nuestra vida eventos, destinos que a la par de nuestro libre albedrío nos va a ir ayudando a evolucionar o retrasarnos o avanzar, pero idealmente al trabajo de desarrollo personal y evolutivo del alma, para que cuando desencarnemos estemos pues más avanzados. El estudio de las predicciones planetarias, hay personas que sí lo buscan y que lo buscan mucho para saber literal qué le va a pasar, ¿ok? Y hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que lo hace por objeto práctico, hay mucha gente que lo hace desde un lugar de miedo, hay mucha gente que lo hace desde un lugar donde no hay mucho equilibrio emocional y psicológico en relación a que lo buscan más para reafirmar que alguien les reafirme lo que ellos quieren creer o sus propias ideas. Los motivos por qué alguien busca la astrología predictiva pueden ser muy subjetivos y complejos, pero sigue siendo el grosso o la herramienta principal por la cual muchas personas buscan a la astrología, y realmente la mayoría de astrólogos, inclusive los que trabajamos más a un nivel de diagnóstico, hacemos uso de la astrología predictiva, no para decirle a alguien te vas a morir, te vas a enfermar, te viene esta enfermedad. Yo en lo personal nada de esos temas, si alguien me busca para eso yo les digo, bueno, no soy la persona, pero aún así astrólogos como yo, que trabajamos más en el tema de la co-creación y del diagnóstico, ocupamos la astrología predictiva para, por ejemplo, la planeación, para la identificación de bloques energéticos, de temporadas energéticas, y dependiendo del lugar de desarrollo personal en el que esté la persona, ayudarla a, desde un coaching astrológico, ver cómo dirigirse, qué otras herramientas buscar, cuáles son los pasos que debería de tomar, si necesita buscar ayuda terapéutica o no, o esto que yo siempre les digo, hay veces lo que necesita alguien es ayuda terapéutica, pero hay veces lo que la persona necesita es buscar un buen contador o irse a hacer su chequeo general o ir al doctor. Entonces puede ser increíblemente enriquecedora. Hasta el día de hoy es el cabellito de batalla de nosotros los astrólogos, y independientemente del área o de cómo estemos decidiendo compartir y trabajar con la astrología, la predictividad sigue marcando muchísimo el paso. Está también la astrología evolutiva y la astrología espiritual, y si ustedes me preguntaran antes de yo decir que trabajo con herramienta de diagnóstico, podría decir de que mi astrología desde un inicio fue evolutiva espiritual. La astrología evolutiva interpreta la carta natal como un mapa evolutivo y co-creador, o sea, es menos destino, esto de cuáles son las energías con las que nacés, las energías positivas, cómo les podés sacar provecho, las energías negativas las tenés que trabajar, cómo las estás vibrando en este momento, qué necesitas hacer para cambiar. Es la base del coaching astrológico, y la astrología espiritual atiende más la influencia de los planetas en relación al desarrollo del alma y cómo reencontrarse con su propósito. Y hay muchas personas, sobre todo aquellas que están más alineadas ya en el mundo energético espiritual, que buscan la astrología
para reencontrarse, para reafirmar o conocer más cuál es, según sus energías natales, como el camino, ¿no? De lo que más le gustaría hacer, de como cuál es literal su propósito. Y muchos astrólogos nos gusta muchísimo trabajar en esto porque el propósito tiene que ver todo con lo que le da alegría a una persona y son más y más las personas que lo buscan a uno preguntando o que se sienten muy insatisfechas con lo que hicieron con su vida y de repente están como en esta dicotomía de que qué sigo haciendo, es esto lo que debo de hacer, me gustaría hacer otra cosa pero no estoy claro, no estoy seguro. Entonces muchos astrólogos hacemos una mezcla dependiendo de cuál es nuestro enfoque entre la astrología predictiva, la evolutiva, la espiritual. ¿Ok? Y le tratamos de sacar el mejor provecho. Hay personas que se dedican específicamente, o astrólogos que se dedican específicamente a una, por ejemplo, y otros que hacemos una mezcla de acuerdo a lo que nuestros años de experiencia nos han ido a hacer, nos han hecho hacer en nosotros mismos esto de cuál es la mejor manera en la que le podemos contribuir a una persona desde las diferentes herramientas de esta herramienta tan maravillosa, de esta ciencia tan linda que es la astrología. Actualmente la astrología es considerada desafortunadamente una pseudociencia. ¿Para quién la considera una pseudociencia? Porque desafortunadamente hay gente que ni siquiera la pone en ese nivel, que es por demás bajo. Imagínense de haber sido la ciencia de la que partieron el resto a ser pura brujería, esoterismo. Qué duro, ¿no? Pero bueno, actualmente una pseudociencia cuyas premisas son incompatibles con el pensamiento crítico científico sobre la naturaleza de la realidad, lo cual es súper interesante porque tres de sus digamos, ¿cómo diría? De tres científicos de los más importantes de la era moderna, ¿ok? Son precursores, podríamos decir, de esta nueva fase moderna de la astrología, súper respetados de la era científica moderna y que estuvieron totalmente envueltos en el estudio astrológico. Y les estoy hablando de Copérnico, de Galileo y de Kepler. Y sobre este último, es tanto el aporte que hizo que actualmente el software astrológico más utilizado lleva su nombre, ¿ok? Kepler. Y estos tres, ustedes verán, o sea, son gente grandísima a nivel de lo científico moderno. Ellos eran astrólogos. Pero lo interesante de esto es que debemos recordar que de hecho entre los siglos XVI y XVII la astrología y la astronomía eran aún una misma disciplina. ¿Ok? Entonces una persona que estudiaba el nivel, la calidad numérica, física de la materia, de los planetas, por ejemplo, las velocidades, etcétera, a la par estudiaba la influencia de la energía de esos planetas en los procesos de las personas, en las manifestaciones emocionales y psicológicas de las personas, en las manifestaciones a través de circunstancias, eventos de la vida de las personas, de los países. Hacían la correlación de los movimientos planetarios con lo que pudiera suceder a nivel de la naturaleza, a nivel geológico. Eso era lo que hacían los científicos, eran una sola, ¿no? Pero bueno, ya les conté más atrás en este video, bueno, la separación que se dio después, pero es muy interesante y aquí les estoy hablando simplemente de tres científicos modernos, pero realmente si nosotros nos vamos para atrás, y esto se los podría dejar de tarea, de los pensadores y científicos antiguos, de los más famosos, como un Platón, por ejemplo, estaban ahí metidos de lleno totalmente en el tema del estudio astrológico porque la astrología era la base, o no digo la base, pero era como la sombría bajo la cual se resguardaban
todo lo que desde los tiempos de los que hoy podemos decir que eran científicos se basaban, estudiaban, se guiaban. Pero bueno, ¿qué les puedo decir más? Ahora, hoy en día, como bien lo expone el cosmólogo Richard Tarnas, si no saben de él, lean, es un cosmólogo que tiene escritos muy interesantes. Él dice que actualmente, o él menciona y él dice que la astrología actualmente se ve como the gold standard of superstition. Y es cierto, esto como superstición, lo esotérico, la astrología hasta el tope, según la vista general de personas que no saben, pues, porque es esta la información que se maneja. Sin embargo, en la actualidad figuras como el mismísimo Tarnas y también Steven Arroyo o Liz Green, que son dos maestros grandísimos de cualquiera de los dos, porque Tarnas es más cosmólogo, pero Arroyo y Green sobre estos dos escritores actualmente, podríamos decir, científicos, astrólogos, los libros que tienen de astrología son, o sea, oro puro. Arroyo tiene un libro de astrología kármica que es lo máximo y Green se ha dedicado a el análisis, el estudio del ser, de la psique, del comportamiento humano en unión a la astrología, y los libros que tiene de comportamiento en relación a la astrología, sobre pareja, sobre la psiquis, son impresionantes. De hecho, en la página astro.com, Liz Green, ella es una gran contribuyente de esa página y pueden encontrar muchos escritos de ella. Estos tres, Tarnas, Arroyo, Green, han venido haciendo uso de la astrología desde un acercamiento sí más psicológico, arquetípico, evolutivo. Ya son astrólogos que están aquí, más aquí, cercanos a donde estamos nosotros, en el que la astrología está muy apoyada por el pensamiento junguiano, porque no podemos olvidar a Jung, a Jung, como lo quieran, Jung, como lo quieran mencionar. Probablemente lo estoy mencionando mal, como siempre, pero el pensamiento junguiano es fundamental también, y a través de muchos astrólogos que también por su propio trabajo y estudio tienen lo propio, que al día de hoy contribuyen a la astrología, como Arroyo o como Green, pero que se apoya muchísimo de los escritos que en su momento Carl Jung hizo sobre astrología, que son hermosísimos, que son lindísimos. Cuando digo hermosísimo y lindísimo, desde la perspectiva de ver cómo un doctor tan importante y relevante en la evolución del conocimiento de la mente humana, de la psicología, de lo que es hoy, se tomó tanto tiempo para hacer esos análisis y para tratar de dar respuesta a mucho de lo que es el comportamiento humano desde la astrología. ¿Ok? Y es así como actualmente los mejores libros de astrología de astrólogos respetados y serios, el trasfondo es muy psicológico y se dedican muchísimo a esto del entendimiento humano y a la comprensión del cerebro y del comportamiento humano, y cómo la astrología puede ayudar, aportarle a la persona a conocerse mejor, no a predecir que sí, qué va a pasar o no, sino cómo se puede ser una mejor persona, más integral, cómo se puede trabajar para que la persona empiece a co-crear y tome mejor los eventos que a nivel destino le sigan sucediendo. El final de esta astrología, más desde un acercamiento psicológico, arquetípico, evolutivo, muy fundada en el pensamiento junguiano, tiene todo que ver ayudar al ser a desarrollarse, autodescubrirse, autodeterminarse principalmente para construir su presente y por ende ir definiendo lo que va a ser su futuro. ¿Ok? Me quiero despedir con esta última frase del mismo Jung,
que se le escribe a su archenemigo, súper amigo. Ustedes saben, y si no lo sabían, entre estos dos había una relación amor-odio interesantísima, a veces dolorosa, a veces cruel, por demás interesante. Esto le escribe Jung a Freud sobre la astrología. Mis noches están siendo tomadas largamente por la astrología. Hago cálculos astrológicos para encontrar una pista del fondo de la verdad psicológica. Han surgido cosas notables que ciertamente te parecerán increíbles. Aquí asumimos que luego, obviamente, ellos tenían estas conversaciones en donde Jung le conversaba, le compartía sus descubrimientos, sus discernimientos, las conjeturas que hacía. Esto se lo escribe en la carta primera de un libro que tiene una compilación de cartas de Jung a Freud que se llama To Sigmund Freud. Y la carta es To Sigmund Freud del 12 de junio de 1911. En la descripción de este video yo les voy a escribir los títulos de los libros de los cuales saqué parte de esta información por si les interesa. Yo la astrología, la mayoría de la astrología la consumo en inglés porque, como siempre les digo, no es que no haya información en español, pero la mejor información no está en español, y aunque autores no sean de habla inglesa, es la primera lengua en que se traduce. Entonces los títulos se los voy a poner en inglés tal cual yo los tengo, pero que ustedes los pueden buscar y con suerte los pueden encontrar en español. El libro de Jung y la astrología, ese sí está en español, porque para cuando hice esta presentación hace 2 años me puse a buscar a ver si ya existía en español, y definitivamente está, y está hasta en Kindle, porque yo tengo ese libro en inglés y ahora lo tengo también en español en Kindle, y es hermosísimo, vale muchísimo la energía y el tiempo para quien ama la astrología leer sobre ese libro y sobre los libros que les recomiende y sobre cualquier libro que encuentren, por ejemplo, de Stephen Arroyo o de Liz Green, porque es oro en polvo a nivel astrológico. Espero que esta información les sirva, les haya llamado la atención, sean curiosos. Déjenme saber qué les pareció. Les pido disculpas por tanto corte. Pero como les digo, escogí hacer este video en un día de muchas cosas pasando en mi casa, y bueno, no pasa nada. Voy a aprovechar para tratar de dejarlo con tantos cortes lo más bonito posible. Chao, chao.